Bienvenidos a un video muy especial aquí en Bitácora Don Carlos. Si notas algo diferente, no te preocupes, sigues en el lugar correcto. Hoy transmito este en vivo para explicarte por qué el cambio de nombre y explicarte el grave error en el que yo estaba. Y pues quédate para que, o por si piensas un día abrir tu canal, ve este video para que aprendas de mi error y de las experiencias que tuve y para que te ahorres meses de frustración. Así que comencemos. Miren, aquí tengo una lista y pues en contexto, como saben, el nombre anterior de este canal, de mi canal, era Con Carlos y Rosario, el cual me gustaba muchísimo el nombre. Y pues era parte del nombre del proyecto, pero había un problema. El problema era que pues Rosario al principio se entusiasmó y después pues no le gustó y en fin. Yo seguía con mi programación y era yo. Y pues ese en parte fue el problema del asunto de todo esto, ¿no? El problema es que cuando uno escoge el nombre, aquí es donde entra la cuestión de los metadatos, ahorita lo explico. Am, el nombre reflejaba otra dirección que no se veía reflejada al 100% dentro de mi canal, ¿no? Y ahora el nombre se presta a que puedo hacer lo que me gusta hacer, filmar, seguir haciendo mis entradas sin que choque con el nombre. Si se preguntan cómo fue que se afectó pues al canal o qué, bueno, hablando de YouTube y de cualquier plataforma, ¿no? Pero yo en YouTube porque aquí está el canal, aquí existe y a esta plataforma me dedico. Las plataformas de streaming, al menos lo que yo investigué y lo que pude investigar y todo, es una enorme fábrica de metadatos, en especial YouTube, metadatos. Ahora, ¿qué son los metadatos? Bueno, los metadatos son las palabras claves o información clave que se usan para procesar los videos y hacer las recomendaciones correctas a un público correcto, ¿sí? El nombre ayuda a establecer a qué grupo de videos, o sea, el nicho de público, va a pertenecer el canal, ¿no? O el contenido del canal. En este caso, los videos, toda la información que se sube a YouTube o a cualquier plataforma, como dije anteriormente, se descompone en metadatos y esos metadatos los agarra del nombre del canal, la foto que representa el canal, la descripción de cada video que se ha subido y además tiene etiquetas internas que no se ven, que también funcionan como metadatos y los famosos hashtags que uno pone en la descripción del video, esos numeral que dice senderismo, todo eso son para los servidores, son metadatos. Y aquí es donde entran los programas, algoritmos de las plataformas que son auditores. Yo les digo, pues así le entendí yo, ¿no? Que son como programas auditores, algoritmos auditores. Y estos algoritmos auditores hacen una correlación de todo. El nombre, la foto, porque la foto la descomponen en patrones de colores cuando eran los algoritmos inteligentes, ¿no? Entonces los algoritmos inteligentes descomponían todo en patrones de color las imágenes, ¿no? Así es como funcionaba, ¿no? Y pues no se tenía una coordinación, una correlación en el contenido. Se esperaba tanto los usuarios
como la plataforma pues esperaba ese dinamismo de pareja basado en el nombre, con Carlos y Rosario. Y aquí pues Rosario no le gustaba salir en los videos, brillaba por la ausencia y eso me estaba afectando, pero yo no sabía el por qué. Yo sí notaba que me batallaba mucho para tener, ¿cómo se llama? Vistas. Y esto se mueve conforme a las vistas. Y es como les digo, uno va aprendiendo, va aprendiendo. Entonces, am, los algoritmos, al menos en lo que yo me pude informar y, e investigar, es que hacía una correlación y pues en esa correlación los auditores, como yo los bauticé, los auditores, los algoritmos auditores, esperaban que Rosario saliera de alguna forma, ¿no? Y pues como no salía, pues a YouTube no lo engañes, pues eso es lo que, a eso me refiero, a cualquier plataforma no le engañes, esos auditores son especialistas o programas especializados en encontrar ciertos parámetros. Me imagino que son bastantes, ¿no? Pero unos eran correlacionar todo con el nombre. Y pues el nombre, pues no, no. Y además los usuarios, pues, al entrar al canal, me imagino yo que esperaban un dinamismo de pareja, ¿no? Y pues no existía ese dinamismo de pareja, ¿no? Y pues esto me vino a afectar hasta ahora que entraron los algoritmos de inteligencia artificial. Esos son los que empezaron a barrer, a limpiar la casa esta plataforma de videos. Y además ahí sí noté una disminución progresiva en las vistas. Y pues en esta investigación pues salió eso. ¿Sabes qué? El nombre está mal. Todo indicaba que el nombre está mal. Además yo tenía el nombre como hashtag en la descripción de cada uno de los videos y en las etiquetas internas de cada uno de los videos, ¿no? Así como las etiquetas de búsqueda del canal. Y pues al llegar a esa conclusión, pues dije, no, pues el cambio, ¿no? Ya el cambio lo había hecho en el canal de cocina, de nuestras recetas, ¿no? Y aparte, pues Rosario habló conmigo, pues dijo que, ¿sabes qué? No te vayas a enojar. Pero no me gustó a mí lo de YouTube, no me veo yo como en YouTube, de ese de YouTuber haciendo videos, me siento muy presionada, me estresa mucho y pues yo prefiero hacer otras cosas, ¿no? Y pues bien, está en su derecho y pues eh, hay que estar siempre abiertos a la posibilidad de que cuando haces un canal en pareja, uno de los dos quiera bajarse del camión, del autobús, como quieran verlo figurativamente, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó realmente. Y ahí es cuando me decidí a cambiarle el nombre a mi canal. Al cabo, si observan o me han seguido, pues en los videos salgo yo. Sí sale Rosario, pero salen muy pocos. En todos los 200 y tantos videos, ella sale como 5 veces, creo. Y pues pues sí, me di el nombre, hice una listota de como de 100 nombres y fui eliminando aquí y allá por diferentes razones, unos por longitud, unos por lo difícil que era recordarlos y al final me gustó este nombre, Bitácora Don Carlos. Son entradas a mi bitácora de mi vida diaria o vivencias, experiencias, trabajos, incluso trabajo de mecánica, ¿no?
Y pues básicamente de eso se trata este canal. El día que llegue a salir de viaje, también voy a hacer entradas en esta bitácora. Y ahí les voy a poner todo, entrada de la bitácora y el viaje y de qué se trata. Que por cierto ya completé, ya está completa la casa de acampar del video que hice anteriormente, que no se pudo porque estaba incompleta. Y básicamente eso es lo que ha sido esta paseo en montaña rusa. Muy importante, cuando escojan el nombre, escójanlo bien, y esa es mi recomendación en base a lo mío. Hagan una lista de nombres y antes de hacer su canal, en cualquier plataforma obviamente, cerciórense de que el nombre esté disponible en todas las plataformas. No importa si no las vas a usar o las vas a usar en todas las plataformas, porque después viene el problema de que el nombre existe en una plataforma y ya no lo puedes usar, porque no conviene, no es práctico. Chéquenlo bien, ese es mi consejo. Y si lo hacen en pareja, acuérdense, estén siempre abiertos a la posibilidad de que un día se baje del autobús. Y pues sí, sin enojarse, sin nada, platíquenlo y listo, y todo bien. Pues así va a quedar esto. Espero que les siga gustando el contenido. Ya tengo la nueva programación. Ya aquí miren, aquí tengo, miren, aquí está. Ya bien organizadito. Porque ahora tengo los dos canales, el de las recetas y este de vlogs. Y el de las recetas pues lo hice porque pues como que pues ya lo había explicado, ¿no? Pero está muy bien, está funcionando bien. Y este ya empezó a funcionar muy bien. Me sorprendió mucho el cambio del nombre. Yo creí que iba a afectar. A lo mejor dije hasta aquí llegó el canal y no fue así. Al contrario, se mantiene estable en las vistas con un ligero incremento diario. Espero alcanzar los 1000 suscriptores pronto y espero alcanzar las horas que me faltan, que ya son pocas. No más que pues es ese otro show de las horas que trae YouTube ahí. No cabe duda que todas las plataformas son así, ¿no? Y pues a seguirle, echarle ganas. Ahí vienen los nuevos videos y ya tengo varios. Y pues espero el apoyo de todos ustedes. Denle like siempre a los videos y comenten, que yo contesto todos los comentarios. Ahora los estoy revisando los fines de semana en la noche. Bueno, pues ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video o en la próxima entrada aquí en mi bitácora Don Carlos. Sale pues, nos vemos pues, adiós.